Dice la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Pero otra versión de las Escrituras de este mismo pasaje: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que para poder crecer y para poder avanzar en el camino del Señor, es muy importante que todo lo que hagamos tenga que ver con lo que dice la palabra o con lo que está establecido en la palabra. El apóstol Pablo le dice a los colosenses: cuídense que nadie los cautive, porque si bien es cierto, nosotros tenemos mucho conocimiento, en el mundo hay mucho conocimiento, en el mundo hay mucha experiencia, en el mundo hay muchas maneras de poder avanzar y de poder crecer, pero que tienen que ver con el sistema del mundo. Por eso nosotros no podemos traer a un tiempo nuevo, un tiempo viejo, porque cuando conocemos a Cristo, eso significa un nuevo tiempo. Eso significa un nuevo tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a estos hermanos allí, a los colosenses, él les decía: cuidado porque necesitamos entender que todo lo que nosotros vamos a lograr tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. No podemos, parafraseando el texto hablando del mismo texto, pero tratando de llevar esta palabra, bajarla a un plano más sencillo. Él les decía que se cuiden no solo de las filosofías, de las maneras de vivir, sino de las tradiciones, también de lo que por ahí se va enseñando culturalmente, de cómo una persona tiene que vivir, de cómo una persona tiene que avanzar, de cómo una persona tiene que prosperar, de cómo una persona tiene que desarrollarse. Porque si traemos todas esas cosas que no tienen que ver con lo que la palabra de Dios establece, vamos a estar en un problema. Vamos a estar en un problema, porque la única manera de poder crecer, de poder avanzar, de poder ser distintos, de poder prosperar, es a través de lo que la palabra dice por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que dentro nuestro hay una guerra. Diga conmigo: una guerra. La Biblia nos enseña que hay dos naturalezas dentro nuestro. Una naturaleza es la naturaleza del alma o la naturaleza carnal, y la otra es la naturaleza espiritual. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 6, dice: porque el ocuparse de la carne o del alma es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, hay una naturaleza que la traemos desde que existimos y que por lo general tiene un contacto con el sistema de este mundo, y es la naturaleza que está guiada por la filosofía, por la cultura o por aquello que aprendemos que no tiene que ver con lo que está establecido en la palabra. Y esa es la naturaleza de la carne o la naturaleza del alma. Y también tenemos una naturaleza que es la naturaleza espiritual, que tiene que ver con el espíritu, con lo que yo cultivo mi vida interior, y es la que me va acercando cada día más a Dios, y es la que me ayuda a comprender el proyecto, el plan que Dios tiene para mi vida. Ambas naturalezas están dentro nuestro, ambas naturalezas están en nosotros. Pero como tenemos un tiempo nuevo, en ese tiempo nosotros tenemos que desarrollar la naturaleza espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Cuando
cuando me ocupo de esa parte que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con las cosas espirituales, es cuando yo voy a poder vencer, voy a poder avanzar, voy a poder desarrollarme. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo: si ustedes quieren tener un buen matrimonio, si ustedes quieren prosperar en sus finanzas, si ustedes quieren tener buenos hijos, si quieren desarrollarse como una familia que tenga victoria en todas las áreas, nosotros tenemos que ocuparnos de la naturaleza espiritual, porque es a ella a la que tenemos que alimentarla, porque es ella la que nos va a dar vida y nos va a dar paz. La naturaleza carnal o la naturaleza almática o de la carne es la naturaleza que se inclina o que inclina al ser humano hacia el error. Es la que inclina al ser humano hacia el pecado. Es la que inclina al ser humano hacia los placeres pecaminosos de este mundo. Y esa naturaleza tiene fecha de vencimiento. Esa naturaleza no me va a llevar a prosperar. Cuando yo alimento esa naturaleza no voy a crecer. Voy a tener aparentes momentos de crecimiento, pero nunca voy a poder avanzar hasta la plenitud de a donde Cristo quiere llevarme a que yo avance. Esa naturaleza que es la carnal, que es la naturaleza del alma, es la parte de la vida de una persona que se resiste a Dios, pero que cede recibir toda satisfacción que tiene que ver con lo que el sistema de este mundo propone. Es decir, la naturaleza de la carne busca solamente satisfacer sus propios deseos sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. La naturaleza de la carne solo desea satisfacer lo que ella es, lo que el mundo le dicta, lo que la cultura le enseña, lo que la idiosincrasia le informa, lo que viene de generación en generación, que por lo general no tiene que ver con los valores que la palabra de Dios nos enseña. Esa naturaleza está en nosotros. Las dos conviven. Antes convivíamos con una sola, pero el día que conocimos a Cristo se despertó la otra naturaleza que estaba siempre en nosotros, solo que estaba muy deteriorada, desnutrida, muy pequeña, sin alimentos. Predominaba la otra. Entonces, esa naturaleza es una naturaleza contaminada de pecado, desobediencia y de muerte. Es la naturaleza que heredamos de Adán. Por eso Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa naturaleza entró en el primer hombre, que es Adán. Esa naturaleza de la desobediencia, esa naturaleza de cuando Dios te dice algo, te habla de una manera, yo hago lo contrario. Es decir, desarrollo mis propios deseos sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios me enseña. Y esa naturaleza no me va a llevar a crecer o avanzar. Esta naturaleza carnal es la única que está presente en toda persona que no tiene a Cristo. Ella está presente. Toda persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, allí está la naturaleza carnal, almática. Y escuchen lo que dice Efesios capítulo 2 verso 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa naturaleza convive en nosotros. Es la naturaleza almática. Es la naturaleza que se guía por los principios que tiene el sistema de este mundo. Y esa naturaleza siempre estará en nosotros hasta el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra. Esa convive con nosotros. Pero también el apóstol Pablo dice en Romanos, lo que leímos recién, que existe otra naturaleza, que es la naturaleza espiritual o del espíritu. Y esa naturaleza es cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo, pero ahora está procurando, se está esforzando por
hacer lo que la palabra dice. Está trabajando constantemente. ¿Por qué? Porque entendió que ocuparse de las cosas del Espíritu provocan en alguien vida y provocan paz. Entonces, esta naturaleza espiritual no viene de la corriente o del sistema del mundo. Esta naturaleza espiritual que comenzó a desarrollarse en nosotros, que comenzó desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que nos bautizamos, que comenzamos a leer la palabra, es una naturaleza espiritual que viene de Dios. Es decir, ha sido engendrada no por la corriente del mundo, no por un hombre, no por una tradición, no por una cultura, no por la idiosincrasia, sino ha sido engendrada por Dios mismo, ha sido despertada en nosotros por Dios mismo. Dios despierta nuestra naturaleza espiritual, es decir, la despierta a través del nuevo nacimiento. Porque cuando aceptamos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Y ahí comienza la naturaleza espiritual. Ella comienza a desarrollarse como un bebé, como una persona que recién nace. Es decir, es pequeña primero, pero luego se va fortaleciendo en la medida en que yo le dé, en la medida en que yo alimente, en la medida en que yo me ocupe de esa naturaleza. Yo me iré dando cuenta que eso es lo que me trae vida, que eso es lo que me trae paz. Pero nunca estuvo fortalecida en nosotros. Ahora entonces que conocemos al Señor, nosotros tenemos que entender que convivimos con dos naturalezas. La naturaleza espiritual no es algo que el ser humano pueda producir en sí mismo. Es decir, yo no puedo decir, ay, ahora yo voy a seguir a Cristo, yo voy a provocar leyendo la Biblia, voy a provocar cosas en mi vida. No, porque la naturaleza espiritual es una obra de Dios. Es Dios mismo obrando por el Espíritu de Él, que es el Espíritu Santo, que es el Paracleto, que es el amigo, que es el Consolador, el que dejó en la tierra hasta el último día que esta tierra exista. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a que la naturaleza espiritual se desarrolle en nosotros. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces existen dos naturalezas en nosotros ahora. La naturaleza carnal es la que es producida por el sistema, en la que somos influenciados por las tradiciones, por la cultura, como dije, por la idiosincrasia, por la manera de pensar de alguien que tal vez le resultó algo, pero que no tenía que ver con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: cuídense de las filosofías, cuídense de esas palabras que no tienen que ver. Por eso cuando nosotros recibimos un consejo, lo primero que tenemos que hacer es discernir, poner en una balanza en nuestra vida qué me está aconsejando. Lo que me están aconsejando está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, usted quédese tranquilo que la cosa va bien. Pero si lo que me están aconsejando tiene que ver con un pensamiento, con algo cultural, con algo que tiene que ver con la propia filosofía de vida de alguien, porque se formó, porque se crió, porque le inculcaron o porque vivió instigado por algo que no tiene que ver con la palabra de Dios, eso en Cristo no me va a funcionar. Por eso el Señor dijo: no se echa vino nuevo en recipientes viejos. El recipiente tiene que volverse nuevo para que el vino nuevo se conserve. Entonces necesitamos identificar, por eso en nuestra vida, primero que existen dos naturalezas, pero yo tengo que identificar cuál predomina. Porque ahí yo voy a poder darme cuenta cuál de las dos domina mi vida y voy a poder trabajar sobre esa naturaleza. Yo puedo decirle algo y escuchen lo que le voy a decir. Porque el diablo está vencido. Es un enemigo astuto, claro que sí. Es enemigo de los hijos de Dios. La lucha más grande que tenemos los seres humanos que venimos a Cristo es con nuestra naturaleza. Ahí radica la lucha más grande. Esa naturaleza que te dice: ¿para qué te vayas a la iglesia hoy si está lloviendo? ¿Para qué vas a ayunar? Después te va a agarrar una gastritis. Te pone verde de ayunar y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esa naturaleza? Esa naturaleza tiene un propósito. La naturaleza del mundo tiene un propósito. ¿Y saben qué? Es
distraernos. Diga conmigo, distraernos. Porque si hay un arma que el enemigo tiene para que nuestra naturaleza espiritual nunca crezca, se llaman distracciones. Porque la naturaleza almática o carnal, allí se concentra todo lo que el diablo usa para que el hombre espiritual no entienda la palabra. Entonces usa las distracciones, va a usar las distracciones, va a usar las desilusiones, va a usar las persecuciones, las acusaciones, las traiciones, va a usar la crítica. Allí en esa naturaleza el diablo usa todo eso: persecuciones, distracciones, tentaciones, acusaciones, traiciones, críticas. Allí usa todo. ¿Por qué? Porque si él logra con alguna de estas estrategias fortalecer la naturaleza almática o carnal, él sabe que somos presas fáciles a que el propósito de Dios no se cumpla. Que no se cumpla el propósito de Dios. Entonces a él le conviene mantenerme entretenido en desilusiones, en distracciones, en tentaciones, en persecuciones, en acusaciones, en traiciones, en críticas. Le conviene mantenerme entretenido, porque entonces de esa manera el propósito no se va a cumplir. Es decir, no vas a estar enfocado en lo que Dios te llamó a hacer, porque Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. No fuimos llamados porque sí, o porque dijo Dios, ay, le voy a llamar porque ahora se me ocurre llamarle a fulano. No, la Biblia dice que Él nos llamó con un propósito. Él nos llamó con un plan. Él nos llamó con algo con algo efectivo, no porque sí o por las dudas. Dios nunca juega por las dudas. Dios es certero en todo lo que hace. El problema muchas veces es que nuestra naturaleza carnal, almática, es la que no nos permite estar enfocados en lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cómo sé cuál naturaleza es la que domina mi vida? Escuche, si puede marcar en su Biblia, Romanos capítulo 7, verso 15. El apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice el apóstol. Entonces, Jesús dejó bien claro y establecido cómo yo puedo reconocer cuál naturaleza es la que predomina en mi vida. ¿Y sabe cómo sé? Jesús dijo: por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos que identificar. No podemos vivir un evangelio de mentiras, maquillado. No podemos vivir un evangelio religioso como estábamos acostumbrados a vivir en la religión. Pero Jesús dijo: alguien que verdaderamente desarrolla los frutos, por esos frutos se los conoce. ¿Qué es lo que predomina en su vida? Tenemos que entender que es imposible dar frutos diferentes a lo de la naturaleza que nos está predominando. No podemos dar fruto. No vamos a dar, por más que yo quiera dar un fruto bueno, lo que predomina va a terminar siempre saltando, va a terminar siempre manejando mi vida, va a terminar dominando mi vida. Entonces, como les dije, un limón no da uvas, ni el mango da sandías. Cada árbol da los frutos conforme a su naturaleza, y de la misma manera es la vida de cada uno de nosotros. Mire, si nuestra naturaleza, nuestra vida está dominada por la naturaleza almática o carnal, vamos a producir frutos de la carne. Pastor, ¿y dónde dice eso? En Gálatas 5:19. Habla de cuáles son los frutos de la naturaleza carnal. Cuando predomina en la vida de alguien la naturaleza almática o carnal, dice, y manifiesta, dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas de las manifestaciones que predominan. Muchas veces no tienen que ver
Muchas veces el hecho no se consume. Quiero que me entienda. A veces el hecho no se consume, pero está allí, siempre pensando en que puede llegar, siempre pensando alguien que vive con ira o con celo o con contiendas. Tal vez no lo manifieste, pero interiormente está hasta un punto que luego explota. Entonces, ¿cómo sé qué naturaleza es la que predomina en mi vida? Gálatas 5:19 dice: estas son las cosas, estos son los frutos, esto es lo que alguien en el que predomina la naturaleza carnal, estos son los frutos. Pero si nuestra vida es dominada por la naturaleza espiritual, también Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero decirle algo: es imposible, yo tengo que entender esto, es imposible aparentar delante de Dios cuál naturaleza predomina. No se puede maquillar, no se puede disfrazar, es imposible. Delante de los hombres podemos hacer eso, pero delante de Dios es imposible tapar, es imposible aparentar la naturaleza que predomina en mi vida. Es imposible. En algún momento te va a salir la cadena. En algún momento se te sale la cadena y salta el fruto verdadero, el que está ahí, sea de la naturaleza carnal o sea de la naturaleza espiritual. Gálatas capítulo 6 también dice en el verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces estos dos pasajes me revelan, me enseñan y me dicen cuál de las dos naturalezas. ¿Cómo entonces sé cuál predomina? Y cuando yo comienzo a leer la palabra y digo: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades, pleitos, iras. Entonces, esos son los frutos de una naturaleza. ¿Y los frutos de la otra naturaleza cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ahí yo tengo bien diferenciado bíblicamente los frutos de uno y del otro. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice a través del apóstol Pablo? Ocuparme de las cosas del Espíritu me dan vida y me traen paz. Me dan vida y me traen paz. Entonces no podemos tapar, es algo que no vamos a poder tapar. No puedo yo vestirme de espiritual si la que predomina es la otra naturaleza. Ahora, ¿cómo puedo lograr que la naturaleza espiritual prevalezca sobre la naturaleza carnal en mi vida? Romanos capítulo 8 verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos renueva. Y lo primero que tengo que reconocer es que no soy deudor de las cosas del alma o de la carne. No soy deudor. Y cuando entiendo esto, yo puedo hacer morir todos los días las obras de la carne. Porque las obras de la carne no es que solo un día se van a morir y después ya va a quedar lista ahí. No, es una tarea diaria. Desde que me levanto yo tengo que entender qué naturaleza es la que quiero que predomine en mi vida. Mañana, pasado. Porque ahora entiendo cuáles son los frutos de la que no sirve, de la que a mí no me ayuda, de la que no me colabora, de la que no me permite avanzar, crecer, de la que no me permite tener vida y paz. Entonces yo sé cuáles son los frutos. Y ahí es donde yo tengo que trabajar. Ahí es donde tengo que aplicar el poder de Dios. Es allí donde yo tengo que esforzarme. ¿Para qué? Para que esa naturaleza espiritual, que es la que me trae vida, que es la que me trae paz,
se desarrolle en mí, se desarrolle, se desarrolle, se desarrolle. ¿Y cómo desarrollo esa? Con disciplinas espirituales, con disciplinas espirituales, concurriendo a la iglesia, orando, leyendo la palabra, ayunando si es necesario, teniendo tiempos de vigilia, momentos de meditación de la palabra. Yo le tengo que dedicar un momento del día a la naturaleza espiritual para que ella crezca. No es que va a crecer sola, no crece sola. La otra sí. La otra es como cuando yo cuando usted quiere hacer crecer una planta y cuesta, pero vino, tiró un yuyo y creció y se esparció por todos lados. Por encima no sirve ni para yuyo sirve a veces. Así es la naturaleza carnal. Está ahí porque hasta el día que cerremos nuestros ojos va a estar. Pero ese es el desafío diario. Por eso Jesús dijo: si alguno me quiere seguir, tome su cruz. Porque la cruz es símbolo de muerte. Pero es símbolo de muerte a la carne, al yo. Ahí es donde yo tengo que decidir todos los días qué es lo que hago morir y qué es lo que hago vivir. Pero es necesario esto que yo entienda para vivir en victoria todos los días. Entonces, cuando usted encontró a alguien que le instigó un espíritu de pleito, usted tiene que identificar: no, esto no viene de Dios. Esto es una obra de la naturaleza de la carne que está instigada por el mismo infierno. Yo tengo que aprender a manejar estas cosas porque las puedo manejar. No necesariamente tengo que hacer un esfuerzo grande. Tengo que volcar mi vida a Cristo para que, volcando mi vida a Cristo y trabajando mi vida espiritual, yo pueda identificar cuando hay algo que no está bien. Porque cuando uno edifica su vida espiritual, cuando uno trabaja la vida espiritual, es como cuando uno tiene un vaso de agua que está bien purificada y bien limpia, y de pronto cayó una mugre y se nota, pero se nota muchísimo que no tiene nada que ver con el agua limpia. Así funcionan las dos naturalezas. A la naturaleza de la carne la tengo que someter todos los días a la voz del Espíritu de Dios. Llevarla a obedecer. Por eso les digo, el diablo está vencido. El diablo es un enemigo astuto pero vencido. Pero hay algo con lo que nosotros vamos a lidiar hasta el último día de nuestras vidas. Con esas dos naturalezas. Con estas dos naturalezas. Y conforme a la que alimentemos, conforme a la que le pongamos más la ficha, vamos a encontrar vida y vamos a encontrar paz para cada uno.